Muy buenas equipo, bienvenidos al podcast de audio temario de Navarro Bomber, el podcast donde podrás escuchar los principales manuales de referencia en las oposiciones a bombero y de esa forma seguir estudiando mientras te desplazas en coche, en metro, en autobús o realizas tareas en casa. Recordad que tenéis a vuestra disposición todo el contenido de nuestra Academia de Bomberos online en nuestra página web www.navarrobomber.academy, donde encontraréis cientos de clases de todo el temario, generador de test con decenas de miles de preguntas, centenares de exámenes con clases de explicación y corrección, preparación física, nutrición personalizada, cursos de técnicas de estudio, Anki y absolutamente todo lo que necesitas para superar con éxito las oposiciones a bombero. Sin más, os dejo con el audio tema de hoy y espero que os sea de ayuda. Manual del IBASPE, tema 1. Principios de la lucha contra incendios. Punto 2. Procesos químicos de la combustión. Apartado 2.1. Combustión. La combustión se define como una reacción química exotérmica de oxidación automantenida, en la cual intervienen materiales combustibles y generalmente el oxígeno del aire, que es quien actúa como agente oxidante. Como resultado del proceso químico se obtiene un desprendimiento de energía en forma de calor y en la mayoría de los casos de luz. La combustión generalmente desprende el suficiente calor como para que los materiales combustibles adyacentes alcancen su temperatura de ignición. Condiciones. Tal como especificábamos al principio, para que un proceso de combustión tenga lugar es preciso que se den tres condiciones básicas. Primera, suficiente material combustible. Lógicamente debe disponerse de algún material susceptible de arder, es decir, de comenzar una reacción con el oxígeno del aire. Sin embargo, esta es una condición necesaria pero no suficiente. Debemos tener en cuenta que toda sustancia combustible sólida o líquida debe transformarse en gas para arder. En ese sentido, la cantidad de gas inflamable que puede estar en el proceso si el combustible ya es un gas y en caso contrario deberá generarlo como consecuencia de un proceso de pirólisis, debe estar en la cantidad suficiente para que se produzca la ignición. Segunda, suficiente oxígeno disponible. Los factores del entorno donde se desarrolla un incendio pueden cambiar con el tiempo. Se puede reducir la cantidad de oxígeno disponible, especialmente si éste es consumido por el incendio. El oxígeno es un componente básico del aire, supone el 21%. Además del oxígeno, el aire está compuesto por nitrógeno, que supone el 79%, así como de trazas de dióxido de carbono y otros gases nobles, que suponen el tanto por ciento restante. A la mínima concentración de oxígeno necesaria en una mezcla de oxígeno y nitrógeno para mantener una combustión con llama bajo determinadas circunstancias de ensayo se le denomina índice de oxígeno y se expresa en porcentaje de oxígeno. Algunas sustancias contienen oxígeno en su estructura, por lo que no necesitan oxígeno de la atmósfera para arder, por ejemplo, los explosivos. Tercero, temperatura suficientemente alta. Para alcanzar el nivel de energía necesario, en la mayoría de los casos se requiere de una fuente de ignición externa. Existen diferentes tipos de fuentes de ignición que pueden indicar que se inicia un incendio, por ejemplo, una chispa o una llama. La temperatura que se requiere para la ignición de un combustible se denomina temperatura crítica. No hay que confundir esta temperatura con la temperatura crítica de un gas. Normalmente, la temperatura en la superficie de una sustancia sólida combustible debe ser del orden de 300 a 400 grados centígrados para que se produzca su ignición cuando se le aproxima una llama. Velocidad. Basados en la velocidad a la que puede tener lugar la combustión, podemos clasificarlas en tres tipos diferentes: combustión sin llama, combustión con llama y combustiones rápidas o explosiones. 1. Combustión sin llama. También recibe el nombre de combustión latente y solo se da en materiales combustibles sólidos. El proceso es relativamente lento en comparación con la combustión con llama. Tiene lugar en la superficie o en el interior de materiales combustibles porosos cuando estos no se encuentran en el mismo estado de agregación que el agente oxidante. Por ejemplo, cuando el combustible es un sólido y el agente oxidante es un gas.
Mientras exista acceso de oxígeno al proceso, la oxidación continuará. El calor puede permanecer en el interior de un material poroso y mantener el proceso de pirólisis hasta el momento en que posiblemente se produzca una autoignición. La capa de carbón sobre el residuo de un material carbonizado es un material poroso, el cual normalmente arde sin llama. Por lo general, una combustión sin llama genera grandes cantidades de productos de pirólisis, los cuales no se oxidan todos a la vez. 2. Combustión con llama. Este es el tipo de combustión que estamos acostumbrados a ver, incendios con presencia de llamas. Como mencionamos anteriormente, solamente la fase gaseosa arde en este tipo de combustiones. A diferencia que en el caso anterior, este tipo de combustión se puede dar en combustibles líquidos, sólidos o gaseosos. Tenemos por un lado combustiones con llama en gases. Las moléculas de los gases tienen la facultad de moverse libremente. Si hacemos que la temperatura aumente, éstas se moverán aún con mayor velocidad, lo cual se traducirá en un aumento del volumen y presión del gas. Desde el punto de vista de un incendio, esto se traduce en que las moléculas que componen el combustible colisionan violentamente provocando su ruptura. Para que un incendio se inicie y se mantenga es necesario disponer de determinadas concentraciones de oxígeno y de gases combustibles. Si estas proporciones no se alcanzan, la combustión simplemente no se producirá. Por otro lado, tenemos combustiones con llama en líquidos. Como resulta evidente por lo expuesto anteriormente, los líquidos no arden por sí mismos, son los gases generados sobre la superficie del líquido los que lo hacen. La cantidad de gases emitidos dependerá directamente de su presión de vapor. La temperatura, en este caso, debe ser lo suficientemente alta para que se produzca la suficiente cantidad de gas como para que se produzca la inflamación. A esta temperatura, que es específica para cada líquido, se le denomina temperatura de ignición. Luego tenemos las combustiones con llama en sólidos. Al igual que los líquidos, los sólidos no arden por sí mismos. Deben ser, como en el caso anterior, convertidos en gases para que ardan. Normalmente, la temperatura en la superficie de una sustancia sólida combustible debe ser del orden de 300 a 400 grados centígrados para que se produzca su ignición en presencia de una llama piloto. Si no existe una llama cerca de la superficie, la temperatura debe alcanzar valores comprendidos entre los 500 y 600 grados centígrados, como en el caso de la madera. 3. Combustiones rápidas o explosiones. Este tipo de reacciones son más rápidas que las combustiones con llama y van acompañadas de otros efectos peligrosos, como la liberación de presión. Normalmente pensamos que solo los explosivos son capaces de reaccionar de esta manera, pero existen muchas otras sustancias que en algunas condiciones pueden explosionar, por ejemplo, los gases inflamables. Cuando una masa gaseosa se inflama, la llama puede propagarse de dos modos diferentes a través de esta masa. Estos modos se denominan deflagraciones y detonaciones. La deflagración, por un lado, es una reacción cuya velocidad de reacción va desde 1 metro por segundo hasta la velocidad del sonido. En los casos en que la temperatura de la masa gaseosa sea superior a 20 grados centígrados, la velocidad de propagación de la llama puede alcanzar los 1000 metros por segundo. Las detonaciones tienen lugar cuando la velocidad de reacción de combustión es superior a la del sonido, tomando como referencia la velocidad del sonido en la masa gaseosa no quemada situada en la parte frontal de la onda. En estos casos, la velocidad de propagación de la llama alcanza velocidades del orden de 1500 a 2000 metros por segundo. Hemos de tener clara la diferencia entre velocidad de reacción y velocidad de propagación de la llama. Recordemos que en las deflagraciones la velocidad de reacción va de 1 metro por segundo a la velocidad del sonido y la velocidad de propagación de la llama puede alcanzar los 1000 metros por segundo, mientras que en las detonaciones la velocidad de reacción es superior a la velocidad del sonido y la velocidad de propagación de la llama es del orden de 1500 a 2000 metros por segundo. Apartado 2.2. Pirólisis. Cuando se calienta un material sólido, este comienza a emitir gases. A este proceso se le denomina pirólisis. Por lo general, la pirólisis comienza a temperaturas comprendidas entre los 100 a 250 grados centígrados.
Los gases procedentes de la pirólisis son los que comienzan a arder cuando se mezclan con el oxígeno del aire. El proceso de pirólisis implica una descomposición o transformación química de sustancias complejas a constituyentes simples. Algunos de los gases que se acumulan sobre la superficie del combustible no arderán en la llama. Estos gases no quemados se incorporarán al cojín de gases del incendio. El contenido y estructura incluidos en un recinto producirán gases inflamables debidos a la pirólisis, los cuales aumentarán su concentración en la medida en que la temperatura aumente. Estos contenidos son, por ejemplo, la pintura, la madera, los plásticos o los productos textiles.